Gracias. Entonces, en la 1, 2, 3, 4, en la quinta línea, lo que estaríamos colocando es, después de y en ejecución, coma, para el pago y o amortización de montos hasta por la suma de 30.000 soles. Ese sería el primer cambio, en el inciso 1. En el 3, lo que agregaríamos antes de referirnos a los 50 millones es lo siguiente. La implementación de la presente disposición se financia con cargo a los recursos a que se refiere el artículo 44 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, hasta por 50 millones de soles y a los saldos, esto es lo que agregamos, y a los saldos disponibles según proyección al cierre del año fiscal 2017 de presupuesto del sector público hasta por la suma de 200 millones de soles. Inmediatamente agregaríamos otro párrafo donde nos autorizamos, ¿no?, porque estamos agregando estos 200 millones. Además, se autoriza a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Ministerio de Economía y Finanzas con cargo a los saldos disponibles según proyección del año fiscal 2017 del presupuesto del sector público, las que se aprueban mediante decreto supremo y utilizando, de ser necesario, el procedimiento establecido en el artículo 45 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Es decir, en un párrafo especificamos que son 200 millones y en otro párrafo nos permitimos la habilitación para elevar los saldos que podemos encontrar en algunos sectores. Finalmente, en el mismo 3, donde empieza asimismo el Ministerio de Economía y Finanzas, queda autorizado, al final de donde dice se depositan en la cuenta que determine la Dirección General de Medio Ambiente y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, coma, quedando a su vez exceptuados de lo dispuesto en el literal A del artículo 18, el literal A del numeral 20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1276, que aprueba el marco de responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose asimismo que los recursos a los que se refiere el presente numeral no puedan ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez. ¿Esto por qué? Porque si tuviéramos saldos, los saldos tendrían que ir a la reserva secundaria de liquidez. Y aquí lo que estamos diciendo es que esos saldos queremos utilizarlos para pagar las deudas sociales. Entonces son 3 agregados que tenemos que poner para poder utilizar esos 200 millones. Eso sería. Bien, con el texto que ha dado lectura. Sí, acá solamente para que quede claro, vamos a agregar para el pago, para la cancelación, en vez de pago, para la cancelación y o amortización. Eso sería, creo, el término correcto. Con esa aclaración lo sometemos a votación. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Congresista Gilbert Violeta. Presidenta, solamente para hacer una consulta, porque parece que hay una duda sobre si la 17ª disposición final referida precisamente al tema de Capañán, de los que varios colegas han comentado, ha sido votado o no. Me parece que existe la duda sobre eso. Bien, hemos votado al inicio de la sesión en horas de la mañana, congresista. Ya está votado el texto tal conforme habían enviado, con la misma corrección que el mismo ministro ha enviado. Bien, tiene la palabra la congresista, perdón.
Bien, colegas congresistas, nos ha quedado pendiente el día de ayer la 61ª disposición complementaria final y habiendo entregado la información correspondiente, sometemos a votación. El día de ayer ya la señora ministra había sustentado. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, aprobado por unanimidad. Ahora vamos a regresar a la página 25 que había quedado pendiente de la comisión, perdón, del sector de educación. El artículo 25. Bien, tiene la palabra el congresista Violeta. Sí. Gracias, Presidenta. Presidenta, es para solicitar una reconsideración. Ya habíamos votado la 33ª disposición. Sin embargo, permítame explicar lo siguiente. En dicho texto, que fue además el pedido de información de varios colegas, no se ha establecido un monto. Lo que está señalando el Ministerio de Vivienda y Construcción es que, tratándose del caso de los famosos módulos temporales, se ha autorizado para que se terminen de hacer las instalaciones de aquellos módulos que ya se adquirieron. Lo que está pidiendo el Ministerio de Vivienda es que se le establezca un techo de hasta dónde puede gastar para estos efectos y se está proponiendo que sea hasta 8 millones, que no sea hasta, o sea, que no supere los 8 millones. En consecuencia, le alcanzo un nuevo texto, Presidenta, para que se reconsidere estableciendo este límite a efectos de que no se sobrepase dicho monto. Bien, mientras hacemos las consultas respectivas, le vamos a ceder la palabra a la congresista Aramayo. Señora Presidenta, por encargo del congresista Mártires Lizana Santos, solicito adicionar una disposición complementaria final con el siguiente texto. Créese la unidad ejecutora en el Gobierno Regional de Piura. Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas crear durante el año fiscal 2018 la unidad ejecutora del Instituto Tecnológico Público Luciano Castillo Colonna de la provincia de Talara en el pliego 457, Gobierno Regional de Piura, exonerándola del requisito de contar con un presupuesto anual por toda fuente de financiamiento, no inferior a 10 millones de soles, que establece el artículo 58 del texto único ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 304-2012, Economía y Finanzas. Esta es una solicitud que plantea el congresista Mártires Lizama, que permite el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo superior tecnológico, así como ampliar su cobertura mediante la creación de nuevas carreras, filiales y diversos distritos en la provincia de Talara. Se solicita que la señora ministra lo pueda atender. Bien, le hacemos el uso de la palabra al congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Me pide una interrupción el congresista Dahmer antes de hacer el pedido que guarda correlación a mi intervención. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta. Tiene la palabra congresista Dahmer. ¿Sobre qué punto, congresista? Sobre la 67ª
que fue retirada, pero el tema está planteado. ¿Perdón? Punto, la 67ª disposición del proyecto de ley fue retirado por la ministra, pero el tema está planteado, que es el tema de la reconstrucción. Sobre ese tema es que en el momento del debate se planteó una propuesta. La propuesta dice lo siguiente: declárase de necesidad pública y prioridad nacional la atención con recursos públicos, la reconstrucción en el departamento de Piura. Asimismo, declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la creación de la Autoridad Regional de Reconstrucción con Desarrollo en Piura, la que se encarga de la rehabilitación y reconstrucción, valorando el conocimiento local, el fortalecimiento de la institucionalidad y la descentralización. La Autoridad Regional de Reconstrucción en Piura está constituida por el gerente regional de la reconstrucción y un representante del gobierno regional y los gobiernos locales, el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del Chira-Piura, la Autoridad Nacional del Agua, el Colegio de Ingenieros de Piura por los colegios profesionales, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Privada de Piura y por la Junta de Usuarios de Agua y Productores Agrarios. La Autoridad Regional de Reconstrucción tiene la facultad de planeamiento, programación y contratación de la ejecución de la reconstrucción en su ámbito. La Autoridad Regional de Reconstrucción de Piura, en cumplimiento de sus funciones, asume la propuesta de tratamiento integral para la reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones y escasez hídrica de la cuenca del Chira-Piura, declarada de interés regional mediante acuerdo de Consejo Regional número 1343-2017. Ejecútese la inmediata evaluación del plan de descolmatación del río Piura en ejecución ante los graves problemas evidenciados en su diseño e implementación. La Autoridad Regional de Reconstrucción en Piura reformule y reoriente esta actividad en el marco del nuevo Plan Integral de Reconstrucción de la Cuenca Hídrica del Piura y Chira. La Contraloría General de la República conformará una comisión especial encargada de la labor de control de la reconstrucción en el departamento de Piura, con sede permanente en dicha localidad y con capacidad de atender los diversos ámbitos de control. Se plantean estas disposiciones, señora Presidenta, señores congresistas, porque hay un problema efectivo y muy grave en Piura que debe ser atendido en esta norma que el Congreso va a discutir en la ley de presupuesto. Tiene que ser previsto, no es un gasto presupuestal, es una manera de organizar en forma descentralizada e institucional los recursos que en Piura deben orientarse a la descentralización. No entro al detalle, todo el país conoce ya que en vez de hacer una reconstrucción tomando en cuenta las cuencas, están pasando un poco de tierra del río de un lado del lecho al otro. Y así cuando venga el agua nuevamente por las lluvias, se va a volver a colmatar el río. Es un dispendio de más de 600 a 700 millones de soles. Y está probado que no hay control, la Contraloría no tiene acción, y hay de parte de toda la sociedad piurana y regional y nacional una crítica a la manera como se está procediendo. Se plantea una modificación sustantiva por esta vía que la ley respectiva puede hacerlo. Bien, vamos a agradecer al congresista que lo plantee el texto, por favor. Puede hacer uso de la palabra congresista Arce. El texto es justamente lo que se ha leído con el congresista Richard Arce, con el congresista Pacori y con el que suscribe lo estamos presentando. Sí, que le alcance el texto, por favor. Sí, gracias, señora Presidenta. Congresista Arce, le voy a pedir por una excepción, teniendo en consideración por la congresista Salazar, por un tema de salud, pediría que haga el uso de la palabra para que pueda la congresista luego retirarse. Tiene la palabra congresista Salazar. Gracias, Presidenta, por su consideración y saludar a mis amigos congresistas. Igualmente, yo reconozco el trabajo que está haciendo la Comisión de Presupuesto y también la ministra que está aquí, pero básicamente, si no hay salud, no podemos desarrollarnos. Y eso cada uno de nosotros lo vive en carne propia. Simplemente quiero reiterar, señora ministra, a través de la Presidencia, para que puedan considerar la propuesta que fue emitida por el Ministerio de Salud sobre el articulado del grupo de 4.500 trabajadores que fueron excluidos del nombramiento a partir del año 2014 al 2015. Sí, por favor, lo pueden considerar a todos los trabajadores que estuvieron vigentes cuando se emitió el decreto 1153 y que no sean ninguno de los trabajadores sean excluidos de eso. Este pedido es en base a los trabajadores de salud que dan la cara todos los días y que no solamente es Lima, sino tenemos todas las regiones de nuestro país y que verdaderamente que ahora hay una crisis en el sector salud y básicamente la crisis del sector salud es por una disminución en la brecha del recurso humano, es importante que también se revalore al trabajador y esa revaloración es dándole una seguridad en su trabajo, porque no es posible
colegas que cada mes hoy día he recibido a diferentes tipos de profesionales en mi despacho y que mensualmente le están renovando el contrato, ¿no? Y que si no van a una campaña de vacunación que hacen, que no está programada dentro de sus horas de trabajo, no le renuevan el contrato. Ese es un tipo de chantaje que está haciendo el gobierno y los gobernadores regionales y los directores de los establecimientos de salud a nivel país. Entonces, basta ya de más de 10 años que tienen esos trabajadores de salud que no puedan gozar de una estabilidad laboral. Yo pido y reitero y apelo a la sensibilidad de la ministra, a todos los colegas y en especial a la presidenta, que yo sé que está haciendo un trabajo encomiable, que se considere en el presupuesto a estos trabajadores en el articulado que el MINSA lo ha pedido. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Gracias, congresista. ¿Nos puede hacer entrega del texto para poder tener en cuenta al momento de someter la votación? Ahora sí, congresista Arce tiene la palabra. Congresista Damner, si puede apagar el... Gracias. No, gracias, señora presidenta. Solo para reafirmar la propuesta que ayer hicimos, que ahora el congresista Dammer ha dado lectura, entonces sería en vano darle lectura nuevamente. Estamos adjuntando y vamos a ingresarlo para que tome en consideración la Comisión de Presupuesto, en el entendido, señora presidenta, que tenemos que coadyuvar al desarrollo de la reconstrucción en el norte del país. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidenta. Hace algunos días este Congreso, a través de esta comisión, se aprobó el proyecto de ley 1980 sobre saldos presupuestales que dio lugar a la ley 30680. Considerando de que se ha dado prácticamente a finales del año, es necesario establecer la continuidad de dichos proyectos a lo largo del 2018. Por lo tanto, solicito que se establezca, se incorpore una disposición en este sentido, con un tenor que leo solo el primer párrafo, en el sentido de autorícese al Poder Ejecutivo a incorporar en los pliegos presupuestales incluidos en la ley 30680 los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios que le fueron transferidos para financiar la ejecución de proyectos de inversión y que no fueron devengados el 31 de diciembre del año fiscal 2017 para financiar la continuidad del año fiscal 2018 de los referidos proyectos de inversión. Le alcanzo esto a efectos de que se pueda incluir esta disposición. Un segundo aspecto, presidenta, uniéndome además a una propuesta que usted también ha realizado, referido a poder fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de medicina legal y ciencias forenses, solicito una disposición bajo el tenor siguiente. Exonérese al Ministerio Público de la prohibición prevista en el artículo 6 de la presente ley para la implementación de las valorizaciones y el servicio de guardia a que se refieren los artículos 8 y 9 respectivamente del Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud del Servicio del Estado para el personal del Instituto de Medicina Legal. Sobre esto nada más señalar complementariamente, presidenta, que el Gobierno ha establecido ya unos bonos especiales para los fiscales provisionales, así como la nueva sede de la Morgue de Lima y un local institucional en la ciudad de Arequipa. En consecuencia, se necesitan tener los profesionales necesarios para poder cubrir esta demanda. Le alcanzo este texto también. Y por último, permítame un tercer aspecto. Está referido a darle continuidad a un fondo, en una disposición que ya estaba en la ley 3518, que es la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 que tenemos en vigencia, referido al Fondo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública en materia de agua, saneamiento y salud. Este es un fondo que se logra formar con todos los saldos que existen en el sector vivienda, precisamente para poder destinarlo a obras de agua y saneamiento. Le alcanzo el texto es bastante largo, le alcanzo el texto en todo caso para su evaluación y eventual incorporación. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Colegas congresistas, quiero pedirles un favor. Si son para que pidan los textos, primero les pediría aprobar la propuesta que ha hecho uno de ellos sobre la continuidad de la inversión, que está referido al proyecto de ley, la 1980, que ahora ley 30680. Este texto les pediría que nos poder someter a votación y luego le vamos a ceder el uso de la palabra para que puedan seguir participando a los colegas congresistas. Bien, con el texto propuesto por el congresista Violeta,
Lo sometemos a votación. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Bien, el texto dice: autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar en los pliegos presupuestarios incluidos en la Ley 30.680 los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios que les fueron transferidos para financiar, por favor les pido, congresistas, para financiar la ejecución de proyectos de inversión y que no fueron devengados al 31 de diciembre del año fiscal 2017 para financiar la continuidad en el año fiscal 2018 de los referidos proyectos de inversión para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, exceptúase de lo dispuesto en el literal A del artículo 18, en el literal A del numeral 20.3 del artículo 20 del decreto legislativo 1276, decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose asimismo que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez a que se refiere el literal Q del artículo 6 de la Ley 28.693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. La incorporación de los créditos presupuestarios se realizan hasta el 31 de marzo del 2018 mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo dispuesto en la presente disposición es aplicable siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en el presupuesto institucional del año fiscal 2018 por parte del respectivo pliego para el mismo proyecto de inversión. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Esto era justamente del proyecto que hemos aprobado y que es ahora la ley 30.680, y para garantizar que se pueda dar cumplimiento a la ejecución de estas obras, lo que están haciendo es habilitar la continuidad de estos presupuestos. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Bien, colegas congresistas, ya teniendo a la mano el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 en el sector educación. Artículo 26, o sea, eso es lo que ya nos ha mandado el ministro de Educación, luego de que el día de ayer ha hecho su sustento, ha modificado 3 artículos que vamos a dar lectura porque son textos. ¿Dónde está? Presidente, el ahorita, 25, colegas congresistas. Presidente, el 25. Es el mismo texto. Capítulo 5, disposiciones especiales en materia de educación. Artículo 25, compromisos de desempeño en materia de ejecución. Es un artículo que ya ha sido consensuado por todos los colegas congresistas. Si no hay mayor debate a ello, pasaríamos a la aprobación del artículo 25. Los que están de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Presidenta, antes, por favor. Sí. Sobre este artículo, ¿desean hacer intervención los colegas congresistas? Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidenta, sobre el artículo que queríamos hacer una observación y una sugerencia, Presidenta, solamente para señalar que desde hace un tiempo atrás, cuando vino incluso aquí la viceministra de Defensa, el ministro de Educación, hemos sustentado el caso de la problemática de los institutos de educación superior de las fuerzas militares. En ese sentido, Presidenta, hasta ahora no se puede resolver este tema de la nivelación remunerativa de los docentes de estas instituciones hacia los 2.000 soles, que es la base remunerativa establecida. Por eso, Presidenta, sugiero que se agregue una
una parte aquí en el artículo 25 que señale: autorícese al Ministerio de Defensa durante el año fiscal 2017 a efectuar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático con cargo a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios hasta por la suma de 3.612.191 soles para la atención del pago de aumento de remuneración de docentes de institutos superiores tecnológicos públicos de las Fuerzas Armadas. Presidenta, los docentes de estas instituciones siguen ganando 1.140 soles y por una disposición previa que se tiene que establecer entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación no se puede nivelar. Son solo 3.612 nuevos soles aproximadamente que pueden ayudar de una vez por todas mientras saquemos la ley que establezca que estos institutos de las Fuerzas Armadas se rigen por la ley de la reforma magisterial. Muchas gracias, presidente. Colega congresista, esto no estaría comprendido en este artículo. Yo le pido que en todo caso lo plantee para ver como una disposición complementaria, siendo un tema que ya ha venido con el presupuesto de 150 millones por parte del Ministerio de Educación. Si no hubiera intervención en este artículo, por favor, congresista Tucto. Presidenta, bueno, es una observación, en todo caso depende de la política educativa, ¿no? El año pasado teníamos, al parecer, en este rubro, para lo que es logros de aprendizaje y en general pues servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura de programas presupuestales, teníamos 200 millones de soles. Este año tenemos 50 millones de soles menos, y tratándose de que el sector de educación es un sector álgido, sector educación y salud, pues es bastante, digamos, con la huelga que hemos tenido, señora presidenta, yo quisiera que acá en esta parte del debate en el sector de educación y salud debemos tener bastante cuidado y tener que, digamos, poner todo el énfasis para que se pueda mejorarse en todos los sentidos. Y sobre todo, este es un debate de la Comisión de Presupuesto y es presupuesto lo que hay que darle a estos dos sectores. Entonces, mientras estamos con 150 millones y el año pasado en la ley anterior era 200, entonces por esa parte es una de mi preocupación, señora presidenta. Resulta pues que esto era para los diferentes gastos que se tenía ahí en este rubro. Como le decía, de repente es esto política educativa y de repente ya han dejado, después ya no es necesario tener más presupuesto, es decir, que hay mejoras en la calidad educativa, cosa que no se están evidenciando en los resultados que tenemos, pero sin embargo, este presupuesto, esta disminución en este rubro nos hace ver pues que no hay, digamos, una voluntad de incremento y no hay pues una voluntad política de incrementar en general en este espacio, en este sector de lo que es la educación en el país. ¿Alguna otra observación por parte de los colegas congresistas? Si no habría observación, siendo que ya el propio ministro ha escuchado algunos pedidos de los colegas congresistas y al no haber sido aceptado, algunos entendemos que no habrían sido considerados. Nosotros votamos el artículo 25 con la precisión donde habían hecho la observación los colegas congresistas que señalaba que se autorizaba hasta el 30 de julio, en este caso el propio ministro también ha aceptado, sería la transferencia hasta el 30 de junio del 2018. Con esa corrección sometemos a votación. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvase a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. ¿O en contra? En contra el congresista. Bueno, en contra con el congresista Tucto, en contra el congresista Arce, con la abstención del congresista Lapa y la abstención del congresista Rogelio, aprobado por mayoría. Artículo 26, autorización al Ministerio de Educación. El artículo 26, que no es del texto, porque esto ha mandado un nuevo texto, no sé si los pueden alcanzar, por favor. Sí, ya tienen los colegas congresistas. Bien. Artículo 26, autorización al Ministerio de Educación para financiar acciones en los gobiernos regionales. Autorízase al Ministerio de Educación con cargo a los recursos de su presupuesto institucional a efectuar las modificaciones presupuestarias en un nivel institucional a favor de los gobiernos regionales hasta por el monto de 1.600 millones para los siguientes
finalidades. Colegas congresistas, siendo muy extenso el texto, no sé si alguien, y teniendo ya todos los colegas congresistas, si están de acuerdo, podríamos someter a votación el artículo 26. La palabra, congresista Bocángel. Gracias, señora presidenta. Bueno, es interesante, el día de ayer no pude estar en la exposición del ministro.